¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis. Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos sobre el riesgo de la inteligencia artificial en las redes sociales. Para ello hemos invitado al doctor Germán Omar Amaya Velasco. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía del CUCH. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El doctor Igor Israel González Aguirre, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y el maestro Rodolfo Guerrero Martínez, titular de LegalTech, capítulo Occidente del Colegio Nacional de Abogados de México, AC. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial, como usted sabe, conocida como IA por sus siglas, son sistemas informáticos diseñados para imitar y replicar, sobre todo, algunas capacidades cognitivas humanas. Con el rápido avance de la inteligencia artificial, la sociedad estamos todos inmersos en un mundo cada vez más conectado y automatizado, que si bien ofrece numerosas ventajas y beneficios, también plantea serios riesgos y también serias repercusiones. Bueno, también se pueden manipular imágenes y videos de manera sorprendentemente realista, lo que sería uno de los riesgos precisamente de la inteligencia artificial en las redes sociales. Iniciamos y quiero saber su opinión precisamente sobre el uso de inteligencia artificial en las redes sociales. Doctor Germán Omar Amaya. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo primeramente quisiera hacer un primer acercamiento a entender qué estamos entendiendo por inteligencia artificial. O sea, porque de alguna manera la inteligencia artificial se postula como una inteligencia alternativa a otra, que es una inteligencia humana, pues, ¿no? Y esto obviamente nace, no sé, a mediados del siglo pasado, justamente como una reflexión más de tipo especulativa, pero al mismo tiempo va a la par con una serie de invenciones tecnológicas, informáticas, y cómo van un poco especulando y reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? O sea, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué implica hablar de inteligencia artificial? En contraposición con una inteligencia que no es artificial, que sería una inteligencia humana, pues, ¿no? Por ahí hay un filósofo francés llamado Gilbert Simondon, que postula la idea en la que dice, bueno, un aparato tecnológico es su tecnicidad depende o es inversamente proporcional a su capacidad de automatización. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? O sea, que por ejemplo una máquina, pensar una máquina del siglo pasado, pues que está diseñada para cumplir una función concreta y cumplir la misma función todo el tiempo, pues de alguna manera es poco tecnificada en contraposición con un aparato tecnológico algorítmico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de respuesta, mayor capacidad de adaptación, mayor capacidad para responder a otras respuestas no tan automáticas, ¿no? Y ahí es ahí donde aparece la inteligencia artificial, ¿no? Como un lenguaje que te permite crear otras formas de respuesta y otros sistemas de creación, ¿no? O sea, y aquí, bueno, aparece toda una serie de problemáticas que igual en otra sección las podemos empezar a plantear, ¿no? Pero de alguna manera aquí la inteligencia artificial aparece como un sistema algorítmico de funcionamiento y que nos empieza a postular una alternativa de creación compleja, pues, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Igor González. Sí, bueno, igual, digamos, habría que dar un paso hacia atrás y pensar en el efecto que tiene no solo la inteligencia artificial, sino la variable tecnodigital y cómo está incorporado a la producción de la vida social, y esto ha modificado un montón de los procesos cotidianos en los que estamos inmersos, cómo nos comunicamos, cómo nos aprendemos, cómo transmitimos, cómo aprendemos, cómo transmitimos conocimiento, cómo construimos nuestra propia subjetividad. Y en ese sentido, en la medida en que la inteligencia artificial, como ya lo dijeron tú mismo, incluso como un sistema algorítmico que trata de emular un conjunto de capacidades de razonamiento, de toma de decisiones, de análisis de información más o menos similares a las humanas, pues tiende a producir, digámoslo así,
efectos o por lo menos produce desafíos en términos éticos y existenciales, que seguramente son los que trataremos más adelante, ¿no? Hacia allá tendríamos que ver, que apuntar la discusión, y sobre todo en términos de cómo pensamos las pretensiones de aquello que es verdad, que creo que por ahí puede ser el espíritu de la charla que tengamos el día de hoy. Así es, efectivamente. Gracias, doctor, maestro Rodolfo. Sí, comparto mucho las consideraciones de mis dos compañeros en este espacio. Agradezco mucho al CUSHP, desde luego, mi alma mater de la Universidad de Guadalajara, por este excelente programa. No me cansaré nunca de decirlo, catalejo. Bien, inteligencia artificial. Efectivamente, tenemos que entender esto a cómo se emula a la inteligencia humana y ese conjunto de algoritmos que tienen como pretensión llegar a la realización de una tarea final. Muchas veces cuando se habla de un algoritmo podemos referir de una manera sucinta que es una secuencia finita de pasos que nos permite materializar una tarea en lo específico, que ha sido encomendada por cualquiera de nosotros. Normalmente puede ser visto esto cuando de manera rutinaria seguimos una serie de pasos para hacer un café. Y si lo seguimos adecuadamente tendremos algo delicioso para quienes son cafeteros por la mañana que tomar. Pero de esa manera comprendemos que a su vez hay una radiografía muy importante que hacer de nuestras acciones cotidianas y, por supuesto, con la serie de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en campos profesionales, académicos, empresariales, pues el nivel de complejidad que va tomando todo esto. Yo podría agregar, además, en mi naturaleza como abogado en este caso, que es importante ver a la luz del derecho la inteligencia artificial precisamente como una herramienta, que es la consideración que debemos de tener a priori de todo esto que hoy vamos a estar conversando, pero además que dé certeza de que una herramienta va a ser en beneficio de las personas que son parte en la vida académica, en la vida cotidiana, en la vida empresarial, en la vida de las instituciones que conforman, por ejemplo, un Estado, como es el Estado mexicano. Sí, claro. Y bueno, el maestro Rodolfo, precisamente Rodolfo Guerrero, está aquí porque hablaremos de los aspectos legales y bueno, si ya hay avances en materia de legislación en México y en países, los avances que hay en materia de leyes en otras naciones y sobre todo en México. Claro, bueno, sí. Como mencionó el doctor Germán Amaya, la inteligencia artificial surgió en los años 40, 50 y se establecieron los primeros conceptos teóricos. En los años 50, 60 comenzaron los primeros intentos de crear programas de inteligencia artificial. En los 60, 70 se llevaron a cabo ya investigaciones con el procesamiento del lenguaje natural. En los 80, 90 hubo gran avance ya con mejoras en el aprendizaje automático y las redes neuronales artificiales. Y después, en los años 2000 y 2010, pues ya la inteligencia artificial pues tuvo un crecimiento rápido. En 2010, 2020, pues ya se crearon los avances significativos y muchos de estos avances pues ya los vemos en la actualidad. Ahora, en el aspecto ético, ¿cómo podríamos mencionar que debe utilizarse la inteligencia artificial desde el punto de vista ético-filosófico, doctor Germán Amaya? Sí, esta cuestión del deber ser, ¿no? O sea, definitivamente la inteligencia artificial ha traído muchos beneficios, ¿no? Y ha facilitado mucho la vida. Sin embargo, también pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Como bien decías, en términos legales, en términos éticos, hay muchos vacíos, ¿no? O sea, una de las características más importantes, sobre todo en el siglo contemporáneo de la inteligencia artificial, es la tecnología de la imagen. O sea, es decir, todo funciona a partir de la imagen y de la construcción de la imagen. Y sin embargo, vivimos en una sociedad en la que pareciera que ya estamos un poco sometidos por una diversidad de lógicas, de polarizaciones políticas, de relaciones humanas, y a esto habría que sumarle pues también la posibilidad en la que podemos crear una imagen a nuestro antojo. No sé, incluso podríamos hacer una imagen de nuestro vecino que nos cae mal, golpeando a otro vecino, y subirla en redes sociales sin ningún problema, pues, ¿no? Y aquí entramos en un problema sobre el origen, la pregunta por el origen de la imagen, ¿no? O sea, la pregunta por la veracidad de la imagen. Y pareciera que esto ya no importa mucho, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde justamente estamos creando condiciones, esto que se le conoce también como la famosa posverdad, ¿no? Donde pareciera que no hay realmente una preocupación
por la verificación de los hechos, ¿no? Sino más bien una tendencia que se va creando a partir de justamente de esto, de redes sociales, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, realmente tenemos un problema donde podemos manipular imágenes y esto pues, también trae otro tipo de consecuencias legales, económicas, de transformación incluso de la dinámica de la producción, de la sociedad, del trabajo incluso, la transformación diversas, ¿no? Permítenos, maestro, doctor, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo. Muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema de la emisión de hoy es los riesgos de la inteligencia artificial en las redes sociales. Y precisamente sobre este tema, la Comisión Nacional de Búsqueda, usted sabe el problema de personas desaparecidas que hay en el país y sobre todo en Jalisco, que es el primer estado, el número 1 en materia de desaparición de personas. Pero resulta que la Comisión Nacional de Búsqueda pues exhortó y también alertó sobre una nueva modalidad de extorsión a familias de personas desaparecidas mediante el uso precisamente de inteligencia artificial, que los delincuentes están creando o recreando audios, videos, imágenes para exigir luego un pago a los familiares de las personas que tienen algún familiar desaparecido. Imagínese usted a lo que ha llegado. Bueno, también aconseja a la Comisión Nacional de Búsqueda no subir videos o material donde se escuche la voz de la persona desaparecida a fin de reducir el riesgo de que delincuentes se aprovechen de esta situación. Y bueno, no hay que subirlo, sobre todo si hay imágenes de personas, si usted tiene imágenes o su voz o videos, pues bórrelos de las redes sociales, ¿no? Porque ahí los puede utilizar la delincuencia para comenzar a establecer métodos de extorsión como el que está alertando la Comisión Nacional de Búsqueda para personas desaparecidas. Doctor Igor González, el aspecto ético es importante. Aquí tú que eres especialista en redes sociales, sobre todo el uso de la inteligencia artificial, estamos llegando a estos extremos, ¿no? Sí, es fundamental. Yo creo que hay dos ámbitos sobre los que tendríamos que reflexionar. Uno es el ámbito ético y el otro es el ámbito filosófico existencial, por decirlo de alguna manera. En el ámbito ético pensemos que a estas alturas la inteligencia artificial está tomando decisiones, ¿sí? E incluso decisiones que pueden ser de vida. Los autos que se manejan de manera autómata toman ese tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, la transparencia con la que opera la inteligencia artificial también es un asunto ético. No sabemos en realidad cómo se produce el resultado. Son cajas negras que funcionan más o menos así, pues. En términos, digamos, existenciales, la creciente y masiva incorporación de la inteligencia artificial a las actividades cotidianas en algún momento va a tener que hacernos reflexionar acerca de cómo nos definimos como seres humanos, ¿no? Entonces, por ahí van hay asuntos que tienen que ver con esas dos dimensiones y que llegan al extremo de lo que señalas, que ponen en peligro incluso la propia vida, ¿no? Detrás está lo que decía hace un rato, los criterios a los que acudimos para determinar aquello a que le otorgamos pretensión de verdad, pues entonces, cómo construimos lo que es verdadero en un entorno digitalizado como el que estamos, en el que cualquiera, incluso este programa podría estar siendo llevado a cabo por avatares, ¿no? Ni siquiera tendríamos que estar presentes, si me explico. Entonces, en ese punto estamos, no es algo que esté en el futuro, pues es el punto en el que estamos, pues. Entonces, este tipo de reflexiones no pueden postergarse, sino que las necesitamos hacer ya y ahorita. Y si a esto le sumas seguramente los criterios legales, porque estamos hablando de, digamos, discusiones aparentemente abstractas, la ética, la filosofía, claro, lo existencial, pero eso tiene consecuencias importantes que seguramente serán reflejadas en el plano legislativo, ¿no? O tendrán que ser incorporadas al plano legislativo. Deben reflejarse precisamente en el ámbito legal. Y bueno, en México precisamente, gracias doctor, en México se presentó una iniciativa de ley para regular la inteligencia artificial. Esto fue en abril del 2024. Esta ley buscaba, digo porque dice el maestro Rodolfo Guerrero que ya fue retirada esta iniciativa, buscaba que la inteligencia artificial, su uso, fuera desde un punto de vista ético y responsable, que se protegieran los derechos humanos y sobre todo la propiedad intelectual. ¿Qué hay en materia de legislación sobre inteligencia artificial en México,
maestro? Hago un pequeño paréntesis. Muy probablemente, si fue retirada la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, hoy senador todavía de la República, si no estoy equivocado, ha de haber sido en parte para perfeccionar la misma y posteriormente presentar otra suerte de iniciativa. Digo, cierro paréntesis porque tal vez sospechamos que esa pueda ser una de las razones. Pero en la labor legislativa se han encontrado, al decir de algunos colegas que están trabajando desde hace tiempo a la actualidad en el Congreso de la Unión, aproximadamente 41 o más de 41 iniciativas con proyecto para intentar regular la inteligencia artificial. Pero tenemos que ser muy sensatos, muy equilibrados, muy objetivos en este tema. O sea, 41 iniciativas se han presentado. Más de 41 iniciativas. Proyectos de iniciativa que todavía no se presentan. Con diferentes motivaciones, con diferentes estructuras, evidentemente. Pero es importante comprender, si deseamos regular algo, entenderlo. Por eso hablábamos de algoritmos, hablamos lo que entendemos por IA, hablamos de sus antecedentes, porque de lo contrario nuestra visión puede estar muy inclinada, dependiendo nuestro contexto y nuestra historia previa en lo individual, muy alarmista la iniciativa, muy en el ámbito de castigar, de sancionar, de reprender o pintarla como una panacea, en donde todo es color de rosa, la inteligencia artificial es maravillosa, pero no, tenemos que llegar a un punto de equilibrio y para eso siempre una de las sanas críticas, por así denominarlo, que se ha hecho a las iniciativas con proyecto en torno a este gran tema de interés, ha sido generar un buen estado del arte, en donde referimos, por ejemplo, a esa estrategia digital nacional del sexenio impulsado en principio por Enrique Peña Nieto y posteriormente en seguimiento con Andrés Manuel López Obrador. Ya conoceremos qué futuro habrá de todos estos trabajos con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que tal vez anticipo tenga mucho que ver con la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Pero en torno precisamente a esos trabajos, consideramos que siempre es importante, prácticamente obligatorio, entender qué es la inteligencia artificial, reconocer que a la luz del legislador pues tiene que ser vista desde un punto de vista balanceado, que pongan antecedente qué tanto se ha trabajado en materia de tecnologías en nuestro país, que no ha sido poco. Hay que recordar que esta discusión inicia con la propuesta de un programa informático desempeñado por el INEGI desde el siglo pasado. Entonces es muy importante entender todos esos puntos finos para definir conceptualmente qué vamos a entender por ciberespacio, qué vamos a entender por ética, una interfaz de programación ética. Lo reconocemos bien, querido Antonio y audiencia, porque además, queridos compañeros doctores, nosotros hemos también desarrollado una propia iniciativa en seguimiento con un querido colega, Javier Martínez Cruz, en el equipo de trabajo de la sociedad Coffee Law, que represento legalmente aquí en el estado de Jalisco, en el afán de que exista una propuesta que verdaderamente tome en cuenta una visión transversal. Considero que uno de los grandes problemas que han existido en esas iniciativas, o en su gran mayoría, es que no ha existido una intervención de sociedad civil organizada, de empresas, sector público, universidades. Entonces, ¿cómo vamos a construir algo que verdaderamente denote que hubo diálogo, que hubo análisis y comprensión y concientización de estos temas que no son menores? Son muy complejos, por lo que ya referían en torno, por ejemplo, a desinformación, posverdad, que me recordó mucho, ahora que escuchaba recién al doctor Germán, en el decir de Joseph Goebbels. Una mentira que se repite tantas veces que se hace una gran verdad. Y si algo nos ha quedado claro en nuestro país y en otras latitudes en Sudamérica, es que se toman hechos que ni siquiera sabemos si realmente son como fueron narrados y se asumen como que es una verdad inquebrantable, inamovible. Entonces yo diría que en la actualidad siempre tendremos que comprender el tema bajo tres conceptos rectores: profesionalización, concientización y capacitación. De lo contrario, no vamos a poder generar un documento que pueda promoverse como digno en la estructura legislativa desde los congresos locales o en todo caso en el Congreso de la Unión, para que sí se apruebe y de aprobarse una legislación de esa naturaleza se aplique. Porque si no, pues estamos partiendo discúlpenme la expresión, de humo.
Claro, en términos generales no hay ninguna ley actualmente en México que regule la inteligencia artificial. No. Tenemos de protección de datos personales, Sí, bueno, que es eso sí. diferente. Tenemos que hagan nociones sobre... Luego mencionas, maestro, para legislar sobre algo Claro. o regular sobre algo Tenemos hay que que entenderlo. entenderlo. ¿Tú crees que en la Cámara de Diputados, en el Senado, los diputados, los senadores le entiendan? Tienen asesores, pero estimo también... que algunos han tenido muy buenos asesores. Puedo poner en énfasis una iniciativa presentada en su momento por el entonces diputado federal Ignacio Loyola por el Partido Acción Nacional. Pequeño disclaimer, nada tiene que ver en favorecimiento de mis comentarios a un partido político. Bueno, pero fue presentada a propósito de tener una muy buena asesora, que incluso... estimo, por comentarios de algunos colegas que supieron un poquito más de la elaboración de esa iniciativa en su momento, la persona asesora también asesora a congresistas en los Estados Unidos sobre el tema de inteligencia artificial. Entonces, en razón de esto, puedo destacar que ha sido una de las mejores iniciativas. Nada más porque la presentó un legislador de Muy oposición. probablemente muchas cuestiones de por medio que desafortunadamente hacen que buenos proyectos no sigan adelante y queden como un histórico. Pero también ese histórico nos puede servir para generar futuras iniciativas que desde los congresos locales, como lo que decía recién, se ha impulsado en Jalisco, puedan ser el detonante para que en la federación se diga: tenemos que hacer ya una suerte de marco normativo claro, sensato, en el cual se vea la parte equilibrada, tanto que se ha configurado un delito que utilice esto para hacer un mal, como una herramienta poderosa para transformar las instituciones públicas. Gracias, maestro. Permítanos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. Muchas gracias por seguir con nosotros. El tema, los riesgos de la inteligencia artificial en las redes sociales. Doctor Germán Amaya Velasco, la iniciativa mencionaba establecer límites al desarrollo, uso e implementación de la inteligencia artificial, de la iniciativa que estábamos hablando, sí. Imponer obligaciones a proveedores, garantizar que no se usa para manipulación social, discriminación o violación, evitar ataques malintencionados, creación de deepfakes o ciberataques y, bueno, reducir en suma todos los efectos nocivos de la inteligencia artificial. Aspectos éticos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que una de las más grandes, o sea, la gran pregunta que nos deja la inteligencia artificial es si en algún momento esta inteligencia artificial va a ser más inteligente que la humana, ¿no? O sea, ¿en qué momento va a ser más autónoma incluso, ¿no? Y esto nos lleva a un montón de preguntas especulativas, incluso de ciencia ficción, y hay una diversidad de películas que podemos ver que justamente trata esta temática, ¿no? O sea, si un robot, si una inteligencia artificial va a ser más inteligente a nosotros, y en ese sentido va a poder controlarnos, ¿no? Y desde esta pregunta, pues evidentemente surgen todas estas incógnitas sobre qué es el ser humano al final de cuentas, ¿no? O sea, esta pregunta existencial, estas preguntas de tipo... También aparece un problema de tipo económico, que es justamente el reemplazo de la fuerza humana por la fuerza por la fuerza máquina, pues, ¿no? Por la fuerza de la inteligencia artificial, y lo vemos, ¿no? O sea, hoy en día estamos viendo el reemplazo de muchos trabajadores en diversos sectores de la industria, pues en el cine cada vez hay menos personas que nos venden boletos, cada vez hay más máquinas, ¿no? El periodismo es un área que está en extinción también, es un trabajo que se está extinguiendo, ¿no? Yeah. La fotografía, etcétera, pues, ¿no? Los modelos, pues hoy podemos tener un modelo de inteligencia artificial, el diseño también, es decir, hay una diversidad de profesiones que están en riesgo, que están desapareciendo, pero también están apareciendo otras, ¿no? Porque detrás de la inteligencia artificial sigue habiendo humanos, ¿no? Que la manipulan, que la transforman, que la readaptan, pues, ¿no?
Y el otro elemento que quiero señalar a propósito de esta relación con las leyes, pues, ¿no? Que es el tema de la creación, el tema de la autoría, ¿no? O sea, si hoy en día los seres humanos, o más bien la inteligencia artificial, tiene la capacidad de crear imágenes, de crear sonidos, de crear notas periodísticas, pues de alguna manera habrá necesidad de establecer qué significa crear, ¿no? O sea, qué está en juego cuando hablamos de una creación o de una recreación, porque al final de cuentas la inteligencia artificial no es más que un contenido de información, de datos, es un banco de información que está a disposición para estar recreando cosas, ¿no? Pero pareciera que la creación es otra cosa, y en ese sentido la gran cuestión aquí es en qué medida la ley tiene la obligación un poco de establecer esta diferencia para poder reconocer qué es un objeto creado, y aquí tendremos que hablar de derechos de autor, ¿no? Que es algo creado y que es algo recreado por una inteligencia artificial, ¿no? O sea, hace poco yo leí, pero la verdad es que tengo información muy vaga al respecto, que justamente estaban intentando diferenciar por ejemplo, una fotografía hecha por un fotógrafo a una imagen hecha por inteligencia artificial, ¿no? O sea, y de alguna manera es necesario establecer esta distinción para poder también generar también pues una dinámica de beneficio en diversos niveles económicos, sociales, artísticos, laborales, etcétera. Pues, sí. Gracias, doctor. Doctor Igor González. Me gustaría retomar la parte de la dimensión económica, porque incluso hay argumentos que sugieren que hasta el propio modo de producción capitalista se está transformando, ¿no? Y que estamos ingresando digamos, a la par de que caminamos hacia la era de la inteligencia artificial, entramos hacia una especie de era de tecnofeudalismo, pues en el que, digamos, los recursos, los medios de producción ya no están en manos de una clase en particular, sino de corporaciones. ¿Sí me explico? Y entonces, de ahí hacia abajo... Las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Es correcto. Facebook, Amazon. El grupo de Meta. De ahí hacia abajo... Sí. De ahí hacia abajo se desprenden algunas de las reflexiones que ya estabas platicando, ¿no? Desde la cuestión de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, pero también de la privacidad y de la intimidad de los sujetos, ¿no? De nosotras y nosotros como personas, que son elementos que tendrían que legislarse. Y en estos términos ya hay algunos criterios. Por ejemplo, quienes trabajamos en el ámbito académico, que estamos cercanos a la inteligencia artificial, pues conocemos algunos criterios de uso de la inteligencia artificial para producir conocimiento, ¿no? En el campo artístico, pues es necesario, por ejemplo, etiquetar las producciones señalando que fueron hechas por inteligencia artificial, con ayuda de inteligencia artificial. Entonces, ya hay algunos aspectos que están siendo incorporados a la parte mucho más formalmente instituida de la legislación. Pero toca incluso hasta, en términos de la dimensión económica, hasta el modo de producción capitalista, y hacia abajo habría que hacer también en términos económicos una reflexión en torno a lo que cuesta producir la información en términos del uso de las inteligencias artificiales. Estaba leyendo en la mañana alguna nota que para producir un resultado de parte de ChatGPT se gastan tantos y tantos litros de agua, pues, si me explico. Ese tipo de cuestiones que aparentemente son ajenas, pero que están en el centro de este debate, deberían estar en el centro de este debate, y que seguramente también están siendo legisladas, ¿no? Sí, porque se utiliza el agua, y dice, ¿para qué se utiliza el agua? Bueno, para mantener en temperaturas adecuadas los servidores y ordenadores, ¿no? Para todos, evitar el sobrecalentamiento. Maestro. Sí, y es muy interesante esto, porque recientemente hay una casa editorial en Querétaro que nos ha invitado a ser parte de una colección de libros, y este último tema que resalta el doctor Igor es muy importante en la relación entre inteligencia artificial y derecho ambiental. ¿Por qué? Porque destaca que sí hay un consumo bastante fuerte eléctrico, cuestiones de emisión de carbono, por este tipo de usos ya bastante enormes, vamos a decirlo de esa forma, por parte de la población a nivel global. De manera que eso es un punto en el debate que deberá de tratarse debidamente en el legislativo
local y federal, por una parte, y por la otra quiero hacer también una pequeña rectificación. En la actualidad, el entonces senador Ricardo Monreal, en la actualidad se desempeña como diputado federal, para hacer esa necesaria actualización. Y en ese entendimiento, considero que sí o sí, el debate con los académicos, con los que desarrollan la tecnología, es crucial. Y sobre todo en un proceso en donde conocemos, en este punto del camino, que no hay un punto en la agenda que a mi parecer relacione bien a la sociedad civil organizada con los temas que hoy estamos discutiendo. A partir de la alfabetización digital, que valdría la pena que se destaque en la convocatoria que se está haciendo a través de foros para generar el Plan Nacional de Desarrollo. Lo pongo en relieve en este momento porque si no alfabetizamos a las personas en, por ejemplo, usar de forma razonable los softwares de inteligencia artificial, las aplicaciones, las plataformas, no nos sorprenda el impacto medioambiental que vaya cada vez más, con mucha mayor dimensión, más alarmante. Y por otra parte también, en donde pone en relieve diversas circunstancias sociales, y considero que es oportuno en ese momento manifestar una de ellas a partir de las regulaciones, que es cómo hay una gran cantidad de jóvenes que están desesperados por llamar la atención de los demás. 30 segundos, maestro. Y aquí pongo de manifiesto rápidamente antes del cierre esta pregunta. ¿Qué tanto involucramiento sí o sí deben de tener los padres en el uso adecuado y específico de la tecnología por parte de sus hijos? En España ya existe una consideración que hoy está en anteproyecto para considerarse una actualización de los 14 a los 16 años como edad mínima para iniciar a utilizar redes sociales digitales. ¿Y en México? Claro, muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos, ya volvemos a Catalejo. Muchas gracias. Seguimos en Catalejo. El tema, los riesgos de la inteligencia artificial en redes sociales. Bueno, varios países, de hecho, están en proceso de regulación de la inteligencia artificial. De hecho, la Unión Europea trabaja en un proceso, en una ley que, bueno, ha sido copiada por algunos países como Chile, por ejemplo, que también está trabajando en temas de inteligencia artificial. Estados Unidos, China, Italia, Australia, Francia, Irlanda, España, Reino Unido, Japón y los países del G7. Recientemente Argentina y Brasil firmaron en 2019, según te recuerdas, maestro, los principios de la inteligencia artificial del G20, claro, del G20, que establecieron un marco de gobernanza orientado a fomentar la innovación, maximizando los beneficios de la inteligencia artificial. Y también algunos países como Ruanda, Nigeria y Sudáfrica ya han elaborado estrategias nacionales para regular la inteligencia artificial. Doctor Germán Amaya. En la última intervención del maestro Rodolfo, me quedé pensando justamente en un caso muy famoso de hace no mucho tiempo, de un joven que se suicidó, que se enamoró de un avatar de un personaje de Game of Thrones, que era Daenerys Targaryen, ¿no? Y se enamora y mantienen un diálogo, y al final el joven, el adolescente, le dice que iba a suicidarse, y el diálogo, porque se conserva el diálogo que está, pues en algún momento le dice que no haga eso, pero luego sí lo invita y le dice pues que venga con ella, pues, ¿no? Al final el joven se suicida y hay una demanda de parte de sus padres a la empresa, no recuerdo qué empresa de inteligencia artificial es, de software, pero sus padres lo demandan por la irresponsabilidad de crear este tipo de inteligencia, pero luego también pues hay un debate interesante, bueno, y qué estaban haciendo ustedes, ¿no? Como padres, ¿no? Sí. En este vacío, pues, ¿no? Porque de alguna manera, ¿qué edad pues tenía, hay... recuerdas? Era un adolescente, 14, 15 años de edad, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues también hay una... Sí, debe haber una regulación bajo la tutela de los padres. Y una importancia de los padres ahí, de una tutela y una autoridad que estaba vacía, pues, ¿no? Pero fue un tema muy interesante porque al final de cuentas, o sea, volvemos a la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial, no? O sea, y un elemento que también quisiera resaltar es el lenguaje, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene un lenguaje y parece que se comunica como nosotros,
pero se parece a nuestra comunicación, es diferente. La comunicación o el lenguaje de la inteligencia artificial es, pudiéramos decir, como trabaja bajo una semántica de lo común. Es decir, funciona a partir de cosas que todos sabemos, ¿no? Algo parecido a este programa de televisión de 100 mexicanos dijeron, ¿no? Donde pues finalmente las respuestas se dan a partir de lo que piensa la mayoría, ¿no? Entonces se va construyendo un lenguaje, una especie como de capitalismo lingüístico, que funciona a partir de la eficiencia, ¿no? De la eficacia y la eficiencia de lo que todos pensamos o de lo que la mayoría deberíamos de pensar, pues, ¿no? Y obviamente aquí se construye todo un sistema de manipulación de información. Claro. Sí. Bueno, este caso que mencionas, doctor, me recuerda a la película en la que es protagonista Joaquín Phoenix también, ¿no? Sí. No recuerdo el nombre de la película, pero... Her, exactamente. Sí. Exactamente. Pues, caso, aquí no se suicida él, pero sí. Casi por ahí. Y lo que mencionabas, doctor, Igor González, antes en el corte, precisamente muy interesante el tema, es que en redes sociales abundan muchos influencers que no son como tal humanos, ¿no? Claro, y esto, digamos, genera expectativas, orienta patrones de consumo, orienta la opinión pública, incide sobre la producción de la propia subjetividad, generando estándares que son inalcanzables, y esto de una u otra manera afecta sobre todo a quienes son la mayor parte de los usuarios de la inteligencia artificial, que es población joven, ¿no? Entonces es un aspecto también que se sitúa directamente en el plano de lo ético y que tendría, insisto, que estar siendo regulado. Yo me he preocupado por, digamos, contrastar o explorar el efecto que tiene la variable tecnodigital sobre dos ámbitos. Uno es la producción de las subjetividades juveniles, que finalmente eso es lo que trabajo, y el efecto que tiene sobre el campo político, ¿no? En términos de las subjetividades juveniles es esto: la inteligencia artificial está generando estos procesos que ya señalé hace un momento, ¿no? En el campo político igual pasa algo parecido, también mediante la inteligencia artificial, mediante la creación de deepfakes, de imágenes que no son, digamos, que no tienen un anclaje en lo real, se tiende a orientar la opinión pública, se favorecen. Hay una cosa que se llama sesgo algorítmico, que favorece ciertos mensajes por encima de otros, que se produce y reproduce los sesgos de aquellos elementos con los que se entrena la inteligencia artificial y que finalmente inciden en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Incluso ya insertos en el plano de la gestión gubernamental, que es otro tema sumamente interesante. Pero, digamos, en alguna otra ocasión hemos conversado acerca de la necesidad de liberar las restricciones sobre las redes sociales en particular. A mí me parece que, a diferencia de lo que pasa con las redes sociales, la inteligencia artificial sí necesitaría una legislación sumamente poderosa, que tuviera criterios de igualdad, que tuviera criterios de justicia, que tuviera criterios de democracia, ¿no? Entonces, por ahí iría... Y sobre todo criterios éticos. Criterios, sí, por supuesto, que sería la base transversal donde deberían de montarse todos el resto. Sí, de hecho te iba a preguntar eso justamente, doctor, porque hace algunas semanas hicimos un programa sobre el dilema de regular o no las redes sociales. Entonces, coincido contigo, que regular las redes sociales no, pero sí regular la inteligencia artificial. Eso sí es urgente. Las redes sociales son un medio. La inteligencia artificial tiene agencia, produce vida, pues, o interrumpe vida. Sí. Hay una diferencia que es sustancial, es ontológica y sustancial. Entonces, sí. Sí, gracias, maestro. Bueno, es bien importante, recuperando los conceptos que aquí se han vertido por los queridos doctores y compañeros de este espacio, por ejemplo, en materia de aquellos perfiles que son generados hoy para monetizar en redes sociales digitales, que son a partir de encomiendas de las empresas para generar nuevos modelos de negocio, en donde también cualquier persona física que tenga estos conocimientos o los medios para hacerse de estos nuevos modelos lo puede generar, lo puede emular. Pero estamos hablando, en todo caso, de un nuevo tema en el debate que es denominado como sociedad sintética. Y en el plano de lo legal, un nuevo tema que está siendo impulsado, por cierto, por un querido amigo abogado y también desarrollador de tecnología, Gerald García Báez, que viene a ser, a mi parecer, la denominación de personalidad jurídica artificial o sintética. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Es asignarle derechos a la inteligencia artificial? A mi parecer, no, a priori.
En inicio estaríamos reconociendo cómo a través de una herramienta cada uno de nosotros va a desempeñar actividades para llevar a otro nivel de productividad nuestras actividades cotidianas. Es decir, que hoy no es necesario que uno asista a una dependencia de gobierno, hacer trámites, consumar actos jurídicos como un contrato, si yo le encomiendo a un asistente, a un programa, a un software de inteligencia artificial que lo haga bajo las indicaciones que yo di, que técnicamente eso se le denomina como prompt, como instrucción. Sí, hago un prompt y justamente a partir de eso se lleva a cabo la generación de una obra, la consumación de un contrato, el firmado. ¿Y quién es el responsable? Soy yo. No le estás asignando derechos al sistema de inteligencia artificial. En ese contexto y en esa situación, no. Entonces, es reconocer cómo la extensión de nosotros es una herramienta, pero el responsable es uno. Sin embargo, existe, a partir de estas propuestas que ha hecho el abogado Gerald García, que pueda ser considerado un sistema experto con una atribución, vamos a decir, jurídica, para que si algo sucede mal, a mi entendimiento, tengas un registro incluso de un metahumano. 30 segundos para el de un metahumano para que sea sujeto de responsabilidad a la empresa o la persona física que también es el que lo realizó y el que le está dando facultades para que, por ejemplo, realice de forma automatizada el registro de marcas ante el INPI. Sí. Eso ya existe, se llama Turing. Así es. Y bueno, lo que mencionaba precisamente el doctor Germán Amaya al principio decía, es que de todos modos detrás de la inteligencia artificial va a estar el humano, dándole estas instrucciones o los prompts, ¿no? A la inteligencia artificial o en el chat GPT, que es muy común hacer los prompts al chat. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Bueno, llegamos ya a la parte final de Catalejo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el mercado de la inteligencia artificial ha experimentado un ascenso meteórico recientemente en términos de valor económico, alcanza los 100,000 millones de dólares estadounidenses y las proyecciones indican, por ejemplo, que tendrá un crecimiento permanente hasta el año 2030. Así son las proyecciones. Se espera que este se multiplique hasta 20 veces, llegando a alcanzar los casi 2 billones de dólares estadounidenses. Y bueno, llegamos a la parte final. Sus conclusiones sobre el tema, doctor Germán Amaya. Brevemente, digo, hay definitivamente una tendencia a crear realidades sintéticas, realidades sin un principio ontológico detrás, ¿no? O sea, existen artistas que son hologramas, ¿no? Avatares. Hace algunos meses la revista Playboy sacó su primera Playmate de inteligencia artificial. Y hay una tendencia pues a crear toda una gama de creaciones hechas justamente para esto. Y evidentemente eso tiene muchas implicaciones en términos económicos. Definitivamente es mucho más barato pedirle a una inteligencia artificial que me haga una imagen bonita a contratar a un fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Claro. Es mucho más barato. Eso tiene implicaciones, ¿no? Las implicaciones ecológicas también son importantes. Hay que revisar también. Es un mito también el asumir que todo este fenómeno de la tecnología contemporánea, las tecnologías digitales son completamente virtuales, porque también hay una materialidad detrás, también hay grandes máquinas que están soportando todo este sistema de creación y esto tiene grandes costos, ¿no? Mandar un mail cuesta y tiene causa deterioro ambiental. Causa deterioro ambiental, ¿no? Entonces, realmente hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar, pero y justamente es necesario este tipo de diálogos, ¿no? Bien, gracias, doctor. Gracias. Doctor Igor González, tus conclusiones. Retomando los argumentos de Germán, que me parece necesario subrayar, pareciera que estas discusiones son del futuro, pero no, en realidad son discusiones en las que tenemos que enfrentarnos ya en este momento, porque si no nos vamos a ver superados por la realidad, ya ni sé cómo llamarla, la realidad sintética, sí. Porque entonces necesitamos pues adentrarnos en este tipo de interrogantes, ¿no? Y tratar de
tener las mejores soluciones, siempre pensando en criterios éticos de igualdad y de justicia. Para mí sería eso. De democratización de la inteligencia artificial. Exactamente. Muy bien. Gracias, doctor. Maestro Rodolfo Guerrero. Tiene que darse una evolución. Debemos de partir porque en este nuevo año no es un año más lo que estamos afrontando ya. Debemos de comprenderlo como un cambio de era. Ya es la era tecnológica, ya es la era de la inteligencia artificial, de las tecnologías disruptivas, del cómputo cuántico. No hay que olvidar, a propósito de su último comentario, que Google ya anunció su supercomputadora, la computadora cuántica. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que deben de marcar, a manera de conclusión al gentil auditorio, que una cosa es hablar al principio de inteligencia artificial en una suerte de automatización de cuestiones rudimentarias, básicas, a lo que hoy estamos viviendo, que es la inteligencia artificial generativa. Que a propósito de la propiedad intelectual, mucho se dice que no atentaría, hay una gran discusión al respecto, porque se toman de diferentes fuentes de consulta y de información en el ciberespacio cosas y generan algo totalmente nuevo. Y hablamos incluso de nuevas etapas de la inteligencia artificial como la adaptativa, que eso es otro tema aparte. A lo que vamos, estamos a un punto de afrontar algo denominado como la superinteligencia artificial. Cada vez se nos ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación que está próximo a salir ChatGPT versión 5. Eso ya nos habla de qué tanto deberá de asumir el Estado en reinventarse, en qué tanto deberá de entender la persona en un proceso introspectivo lo que significa serlo, y las diferentes conceptualizaciones de persona, ¿no? La descriptiva, la moral, la jurídica. Y a lo que quiero llegar también es invitar al auditorio a adentrarse en estos temas, incluso desde la cultura popular. Por ejemplo, hablábamos de una película que es desarrollada por el estudio Blumhouse, con títulos como Megan, o más recientemente como Paranoia, con la IA al final, Paranoia, estrenada el año pasado y están disponibles en diferentes plataformas. Pero también desde libros, por ejemplo, del Poder Judicial del Estado de Jalisco, está esta obra intitulada Historia, Modernidad e Innovación, donde el cierre de esta obra es a partir de lo que vierte su servidor en una suerte de reflexiones sobre lo que jurídicamente existe, como es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, pero también los centros de revolución industrial, de la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, y además el proyecto de Hiroshima o el llamamiento de Roma. Todo esto es bien importante para que las personas sepan que esto, por ejemplo, está Open Access en la editorial Tinano Blanch. Nada más lo googlean, ponen el título que acabo de decir y lo pueden leer totalmente gratis. Descargar. Recomendaciones de películas para ver el fin de semana y de libros para leer tranquilamente este año. Oye, aparte dices reinventarnos todos como sociedad, como personas individuales, y sobre todo hablábamos aquí de la alfabetización digital. Yo creo que nunca como hoy es más urgente el tema de la alfabetización digital por estos temas de la inteligencia artificial. Y tomar cursos, no sé, a lo mejor no es tan complicado como pensamos el uso de la inteligencia artificial, ¿no, maestro? Doctor, perdón. Sí, no, definitivamente, hay diversos tipos de analfabetismo, o alfabetismos, ¿no? Y creo que hoy nos enfrentamos también a un grave problema también con el aprender a usar la inteligencia artificial, ¿no? Y es necesario también reeducarnos y aprender, o sea, en términos educativos, yo como académico, como profesor, pues cada vez nos enfrentamos más a esta dificultad con los estudiantes, ¿no? O sea, cómo están leyendo, cómo están creando también contenido, cómo están creando ensayos, cómo están pensando, ¿no? Cuando hay tantos influencers, cuando hay tanto contenido, cuando es tan fácil hoy crear un ensayo y pedírselo a una inteligencia artificial, pero también hay que aprender a preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay que aprender a hacer las preguntas correctas para poder aprender de esa inteligencia que está ahí, pues. Para sacar el provecho de la inteligencia artificial. Sí. Doctor, ¿algo más que quieras agregar? Nos queda un minuto. Pues nada más agradecerles a los compañeros por la charla. Obviamente. Fue muy amena y muy productiva. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradezco a los tres que han estado con nosotros. Doctor Germán Omar Amaya Velasco, muchas gracias. Igor Israel González Aguirre, muchas gracias. Y maestro Rodolfo Guerrero Martínez, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.